toca repasar, porque a esta altura del partido yo creo que ya leyeron todo su material de estudio, dicen todas las tareas al día. Y nos toca ver todo lo que corresponde al profeta Daniel, el último de los profetas mayores, uno que para algunos es difícil de estudiar, para otros es fácil, todo va a depender del enfoque que cada estudiante le dé. Pero aquí vamos a tratar de bosquejar, digamos, la información de la mejor manera, para que podamos también nosotros tener un acercamiento con el texto. Y ya vamos a decir acá, de Daniel, voy a un poquito, ahí. El libro de Daniel es un apocalipsis. Como tal, contiene uno de los más grandes mensajes del Antiguo Testamento. El reino de Dios reemplazará a los reinos de este mundo. Otros profetas nos han permitido vislumbrar este futuro, pero en Daniel el mensaje es sostenido, revelado en numerosas visiones y a lo largo del libro. Este texto sale en el libro Panorama del Antiguo Testamento de Lazar, Hubbard y Butch, en la página 644, de ahí lo tomé, y creo que es bastante oportuno al considerar este libro. Si bien nosotros al estudiar este libro, por lo general siempre toda la parte histórica es estudiada por niños y jóvenes, porque se ocupa mucho el material que hay ahí, para motivar, digamos, a la fidelidad y al conocimiento de Dios y a llevar una vida digna, en santidad, digamos, para Dios. Pero por lo general mucha gente se acerca más a este texto por sus visiones apocalípticas, estas visiones del tiempo final. Y aquí hay que tener un poco de cuidado en las interpretaciones. De hecho, los eruditos, la gente que estudia estos textos, y muchos de ellos incluso no se ponen de acuerdo respecto a cómo ver este libro. Pero nosotros vamos a tener un acercamiento, y lo primero que vamos a analizar es el periodo de Daniel, lo que es el contexto. Partimos en el año 605 a.C., cuando ya cae Jerusalén, ¿cierto? Y parte el tema de la primera cautividad. Y es aquí, en este proceso, donde Daniel, sus amigos y todos los contemporáneos que pertenecían a la alcurnia o a la gente con sabiduría de su nación, se llevaba cautiva a Babilonia, ¿ya? Porque los babilonios lo que hacían era tomar lo mejor de los pueblos conquistados y lo llevaban como un tesoro a su reino. Y ellos validaban el tesoro del conocimiento. Para ellos era muy importante. Y esto luego obviamente va a ser mucho más potente con el imperio griego, ya que ellos sí son promotores también del conocimiento y del razonamiento. Pero en el caso de los babilonios, que es una cultura antigua, que había decaído ya años atrás, unos siglos antes, vuelve a aparecer en el concierto mundial y es quien derrota a los imperios de su tiempo, partiendo por Asiria y después obviamente subyugando a Egipto. Y dentro de ese ámbito, Jerusalén y todo el pueblo que queda, que es Judá básicamente, está en el medio de estos dos imperios, cae ante también el poder de Babilonia. Y aquí en el 605, después del gran sitio de la ciudad, cae cautivo y Daniel y sus amigos son llevados cautivos. Ya en el 597 se produce el segundo éxodo de personas que son llevadas cautivas a Babilonia, ya con un proceso mucho más duro, ya, porque ya obviamente no queda casi nada, hay un país en ruinas. Luego en el 586 cae definitivamente Jerusalén y de ella ya nunca más se va a levantar, ¿cierto?, el templo tal como fue en el tiempo de Salomón. Y después hay un periodo, que algunos hablan de un periodo de transición o un periodo de oscuridad, donde no se sabe qué ocurrió con la nación de Israel mientras estuvo en Babilonia, ¿ya? Hasta que en el 539 cambia la escena política, ¿cierto? Y aparecen los persas, quienes toman dominio de Babilonia y empiezan, obviamente, a regir el orden mundial conocido hasta ese tiempo. Luego de esto, llegamos al 536, donde empieza
los primeros retornos de los judíos que estaban en el exilio en Babilonia, de vuelta a la tierra prometida. Este es más o menos el proceso o los casi 70 años que vive Daniel y que son mencionados dentro de sus escritos, dentro de lo que es el contexto de Daniel y sus escritos. Y dentro de esto, nosotros vemos que Judá hay un gran periodo que está bajo el dominio babilónico. Yo creo que, si no me recuerdo, es como el 90% del periodo que estuvo en la cautividad en Babilonia fue bajo el mandato de los propios babilonios. Pero también en ese mismo lugar, ellos pasan después a estar bajo el dominio de los persas. Aquí aparece Ciro, ¿cierto? El gran conquistador, y ellos siguen bajo el alero de estos conquistadores. Con la salvedad que Ciro es el que empieza a permitir el retorno del pueblo a su lugar de origen. Y obviamente este periodo es el que trata de cubrir un poco el texto de Daniel bajo algunas circunstancias que le toca vivir y también bajo las visiones y sueños que Dios le entrega para los tiempos futuros. Todo esto es lo que representa los 70 años de cautividad que fueron declarados, ¿cierto?, por voz del profeta Jeremías. Y este es el proceso que le toca vivir a Daniel, a sus amigos y a todos sus contemporáneos en una tierra extraña. Esto da a grandes rasgos, digamos, un preámbulo de lo que es el libro de Daniel. ¿Qué decimos entonces? Que Daniel nació durante el reinado de Josías, luego en su adolescencia fue llevado cautivo por los babilonios a Sinar, capital del reino, y puesto en una posición de honor como consejero del rey. Pareciera que esta situación tuviera como un pequeño paralelismo con José, ¿ya? Un hombre que es llevado cautivo, ¿cierto? Esclavizado y termina siendo consejero o simplemente como el segundo de mayor rango dentro de la nación. Lo mismo ocurre con Daniel. Y él, si bien no es un hombre que está bajo, tiene una autoridad para gobernar, sí tiene la autoridad de aconsejar y es una de las personas más requeridas dentro de todos los reyes que pasaron por este imperio y después también por los que gobernaron bajo la influencia de los persas. ¿Y qué decimos de su nombre? El nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Y tiene mucho que ver, siempre, los nombres de los profetas, con la narrativa, ¿cierto?, que se expresa en sus textos, en sus profecías. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque básicamente el texto de Daniel apunta a esto, a que Dios es el juez de todas las cosas y de todos los seres humanos. Entonces, el nombre de Daniel está como, dice, hecho a la medida para este libro. Él es el profeta de las revelaciones del tiempo final. Él empieza no solamente a vislumbrar, ¿cierto?, a lo que es el Mesías, sino que él, su proyección en el tiempo va mucho más allá de la restauración de los judíos en su tierra, en Jerusalén, con una nueva gobernación, ¿cierto?, con cierta independencia, la cual pierden rápidamente. Pero la visión de Daniel va mucho más allá. De hecho, es una de las cosas que todos los que estudian este libro deben considerar, que la visión de Daniel tiene un párrafo que dice visión del tiempo final. Y esa frase deben recordarla para poder hacer su estudio. ¿Qué más decimos de su mensaje? El mensaje, en términos generales, apunta a la fidelidad puesta a prueba. Lo que se menciona en los primeros 6 capítulos es eso, cómo Dios va probando la fidelidad de sus hijos, ¿cierto?, de aquellos que Él ha escogido, para que mantengan, ¿cierto?, ese apego y ese arraigo con su cultura, con su religión, con su sociedad, ¿cierto?, y obviamente, por sobre todas las cosas, su amor y obediencia a Dios. Y muestra dentro del mensaje también a Dios como el gobernador de todas las naciones, el que está por sobre todas las naciones. Y esto se va visualizando tanto en lo que es el proceso de la narrativa que tiene el texto de Daniel, como también en todo el tema escatológico que presenta posteriormente. Entonces, estos dos conceptos van plasmando lo que es el escrito, ¿cierto?, y el mensaje que deja el profeta
y el cual nosotros tenemos hoy día para nuestro deleite. El enfoque del estudio es que él es el justo juicio de Dios. Todo lo que ocurre es porque Dios es justo, ¿ya? Si nosotros hacemos una mirada hacia el pasado, en la visión de Daniel, encontramos que todo lo que ocurrió fue profetizado. No solamente por Jeremías, no solamente por todos los otros profetas anteriores, ¿cierto? Por el mismo Isaías, hablando de que Dios es justo y que Él ejerce dominio sobre las personas, al punto que lo vemos también en lo que indica la ley que fue dada para el pueblo de Israel. Y eso es lo que se va mostrando dentro del texto, que los juicios de Dios son justos, porque lo que está viviendo y padeciendo Daniel, sus amigos y toda la nación que está esclava en Babilonia, es producto del juicio de Dios. Los juicios, producto del comportamiento humano. En cuanto al segundo enfoque, es Cristo el Rey por sobre todo. Y ese es el enfoque, digamos, en la profundidad, lo que está visualizando hacia el futuro más lejano, Daniel, de acuerdo a la revelación que Dios le da, que vendrá este Mesías, este Rey, ¿cierto? Que va a estar por sobre todos los reinos, ¿ya? Y obviamente en sus visiones y sueños va a ir narrando cómo se va a manifestar este Rey justo, ¿ya? Porque sus juicios son justos, su reinado también será justo y por sobre todas las naciones. Ese, digamos, a grandes rasgos, un acercamiento para poder estudiar el texto. Y decimos que los primeros 6 capítulos de Daniel están escritos en tercera persona, en cambio los siguientes en primera persona. Por lo general, una persona cuando escribe cualquier texto, ¿cierto? Un estudio, un ensayo, lo que sea, debe escribirlo en tercera persona, ¿ya? Poniéndose uno un poco más lejano de lo que estaba mencionando. Pero es tan potente las visiones y las revelaciones que va recibiendo Daniel a partir del capítulo 7 en adelante, que él tiene que indicar que él es parte de lo que está viviendo y por eso este cambio de narrativa que tiene su texto. Y también el texto, bueno, el texto de los capítulos 1 al 6 están escritos en estilo narrativo y los siguientes 6 de estilo llamado apocalíptico, por lo cual su estudio debe considerar estas dos formas. No puedo yo tomar o mezclar este tipo de narrativa que hay, ¿cierto? El tipo de estilo literario, porque cada uno tiene su proceso de análisis, su forma de interpretar, ¿cierto? Y también sus herramientas para poder hacer una buena exégesis a los textos. Y esto es lo que ustedes, ¿cierto? De aquí en adelante deben considerar cada vez que estudien o presenten algún ensayo respecto de lo que es el libro de Daniel. Por lo general, siempre nos vemos enfrentados a lo mejor a predicaciones. Y este es un libro bastante amplio, porque como decía al principio, por lo general este libro se enseña para niños, para jóvenes, para adultos, no, como que no tiene un foco específico, es como que transversal a todo, ¿cierto? Las edades que hay dentro de las congregaciones. Es por eso que es importante poner énfasis en el estudio y poner también un poco de atención en cómo interpretarlo de manera correcta. Bueno, para poder hacer un análisis del texto, nosotros lo que debemos considerar, y esto es bien marcado, qué es lo que es la narrativa del texto de Daniel. Y Daniel, en sus primeros 6 capítulos, habla de situaciones vividas, ¿cierto? De cosas que son hechos históricos. Y aquí, lo primero que va mencionando, ¿cierto? Es cómo se empieza a desarrollar la vida del pueblo de Judá en Babilonia, y eso es lo que va mencionando. De hecho, el capítulo 1 empieza a mencionar su llegada, ¿cierto? Cómo se han puesto a prueba desde el primer día, ya, con respecto a la obediencia que ellos tienen a Dios. Y es extraño, ¿eh? Porque hay que sí ser bien sincero. Se dice que el viaje de Jerusalén a Babilonia probablemente duró entre 3 y 4 meses, caminando. Porque la gente la llevaban caminando, no la llevaban en caballo, en camello, no, la llevaban a pie. Tenían que llevar sus propias cosas. Así que el camino no era un camino muy, muy agradable.
Pero lo que sí llama la atención, que con respecto a, a los personajes que escoge Dios para mostrar, digamos, su justicia, ¿ya? Ellos tienen una visión completamente distinta a lo que era el pueblo que salió de Israel. ¿Se acuerdan cuáles eran los problemas que tenía la nación de Israel antes de caer bajo la destrucción total, ya digamos, de la ciudad y ser cautivo por Babilonia? ¿Se acuerdan ustedes o no? ¿Qué ocurría con la nación? Pregunto. ¿Qué pasaba con la economía? Que estaba mala. ¿Se acuerdan? ¿Por qué estaba mala? Porque pasaban pasaban en pelea, o sea, en guerra, que no está todo en decadencia. Estaba... Ya. Bien, muy bien, mi hermana Marcelina. Era una sociedad que estaba en decadencia, ¿cierto? Vivió constante guerra. Nosotros lo vimos haciendo un pequeño gráfico, ¿cierto? De que la nación de Judá vivía, ¿cierto? De guerra en guerra, ya sea porque los vecinos que estaban alrededor los atacaban y les robaban, o simplemente por los imperios que estaban ejerciendo su dominio y cobrando impuestos. Es una gran de problemas que tenía la nación. Pero en cuanto el tema espiritual, ¿cómo estaba la nación? Mal también. Tenían Mal. un espíritu bajo. ¿Ya? ¿Y qué significa un espíritu bajo? Que no tenían grandes valores espirituales. Bien, muy bien. Los valores espirituales, ¿cierto?, se habían perdido. Acuérdense que el gran apogeo espiritual, digamos, de las naciones es como José cuando son descubiertos los textos en el templo. Se ponen a hacer aseo y encuentran la ley. Y como que ahí hay un repunte, pero después de eso, decadencia de nuevo. O sea, la gente no se regía por lo que decía la ley. No tomaba mucha conciencia de lo que era la palabra de Dios. Y no les llama la atención lo que ocurre con Daniel y sus amigos cuando llegan a Babilonia. Pregunto yo. ¿Qué habrá pasado? Con los amigos que iban con Daniel, cuando los llevaron cautivos. Porque el relato de Daniel capítulo 1 empieza a mencionar, ¿cierto? Que ahí está el típico caso cuando uno pone este ejemplo de que los que no quisieron contaminarse, ¿cierto? Y no quisieron comer la comida del rey. Por ejemplo, ¿cierto? Pero ellos venían saliendo de un país que espiritualmente está en ruina. ¿A qué se debe este cambio? ¿Qué habrá hecho que cambiaran de parecer? ¿Qué habrá provocado, digamos, este reavivamiento, si se podría decir, dentro de estos personajes que fueron llevados cautivos? Se dieron cuenta que se Reciben estaba ninguno. cumpliendo la profecía. ¿Cómo? Sí, tal vez se dieron cuenta de que se estaba cumpliendo la profecía que había hecho Jeremías. Y yo también pensaba que tal vez no todos estaban en pecado, sino que había un pequeño grupo que realmente amaba a Dios y cumplía, hacía su voluntad, pero a pesar de eso igual fue llevado cautivo. Bien. Entonces, pareciera ser que las profecías, ¿cierto?, de los anteriores profetas, sí se vieron, como se vieron cumplidas, se acordaron de lo que Dios prometió, y parece que eso los hizo volverse a Dios. Pero hay una situación bien particular. ¿Se acuerdan cuántos años anduvieron en el desierto los israelitas? 40 años. 40 años. Y yo les dije que ellos demoraron aproximadamente 4 meses en llegar a Babilonia.
¿Ustedes creen que en ese periodo no pensaron, ¿cierto?, que salieron de la esclavitud de Egipto para ahora ser esclavos en otra nación? ¿No se les habrá pasado por la mente? Bueno, como usted nos ha enseñado, la esclavitud más que un castigo era una enseñanza. Y yo creo que ellos, Bien, mi hermano Henry. después de la vuelta de Babilonia, hasta el día de hoy, yo creo que ellos intentan mantener su fidelidad a Dios. Porque pasaron por ese proceso más que castigo de enseñanza, entonces ellos aprendieron que vivir lejos de Dios, separados de Dios, les traía como consecuencia estas situaciones. Y a Así partir es. de ahí Bueno, uno también entiende aquí, por qué Israel, o sea, los israelitas, los judíos son dueños del mundo económicamente, por qué tienen toda la sabiduría, por qué tienen toda la inteligencia, por qué tienen todo el poder económico, porque aprendieron la lección. bien. Bien, bueno, entonces entendemos que como se cumplieron las profecías, ¿cierto? Ellos se dieron cuenta que Dios estaba actuando. Y el proceso por el desierto es un proceso de disciplina también. ¿Ya? El hecho de pasar, digamos, y recorrer estas grandes distancias es un proceso de disciplina. No sé si alguna vez le he mencionado, pero cuando a los muchachos son llamados al servicio militar, para poder tenerlo a todos mansitos, ¿cierto? Y que ninguno se Cierra. revele, pasan por un proceso que se llama aporreo, dentro de lo que hacen los instructores en el servicio militar. Si alguien no hizo el servicio me puede corregir, ¿ya? Pero eso ocurre. Y lo primero que hacen es doblegar el espíritu, las emociones, y dejarlos, entre comillas, vacíos, para después llenarlo, ¿cierto?, con todo el estímulo que debe poner a prueba, ¿cierto?, cada soldado. El valor, el amor a la patria, la disciplina, el orden y todas esas cosas, la limpieza. Entonces los aporrean. A eso le llaman aporreo. Y los soldados son separados por lo general un mes de su familia, de cualquier contacto con otras personas. Y eso les sirve para pensar de que en la casa estaban cómodos, les lavaban la ropita, comían rico, salían de farra algunos, por decir, estoy especulando algunas cosas. Y cuando se ven privados, la mente empieza a funcionar de otra manera. Y el proceso de estos 4 meses, probablemente hasta Babilonia, empieza a surtir efecto en la disciplina que Dios quiere formar en el nuevo carácter de la nación de Israel. Y es por eso que vemos este cambio con las personas que son llevadas. Primero, que son príncipes o personas que son de relevancia. Porque por lo general estas personas sí tenían acceso al conocimiento de la ley. Entonces, por eso también que es notorio, digamos, que la actitud de estos personajes sea tan distinta al resto. Entonces, eso va marcando también hacia los demás, porque ellos como son líderes, ¿cierto? Son las personas que guían a los demás, son referentes, obviamente también el resto los va a seguir. Así que todo este proceso de camino a Babilonia, que representado en esto, cumple el objetivo, pero para eso hay que analizar, digamos, la situación anterior, y que hay un gran viaje a pie hasta Babilonia, lo cual sirve de disciplina para empezar a moldear el carácter que Dios quiere en esta nación. Y eso lo vemos aquí, ¿cierto?, en estos procesos. Después de esto vemos que hay sueños, ¿sí o no? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuál será el sueño? Los de Nabucodonosor. ¿Ya? Hay sueños, ¿cierto?, que se van dando. Pero aparte de los sueños, se vuelven otra vez a dar las pruebas y aparece el horno de fuego. ¿Cuántas veces entró Daniel en el horno de fuego? ¿Perdón? ¿Cuántas veces entró Daniel en el horno de fuego? Ninguna. Ninguna. ¿Ah? Ninguna. Ninguna. ¿Por qué ninguna? Al foso de los leones pudo entrar. Pregunta de escuela dominical, ¿cierto?
Ah, Por lo general siempre uno la hace. Sí, estaba Daniel en el horno de fuego, y no estuvo nunca ahí, pues. Fueron sus amigos. ¿Ya? Y a esos temas los que son los que uno debe dominar cuando estudia el texto. Porque ahí vamos dándonos cuenta que si bien Daniel es el personaje principal, ¿cierto? Quien relata todas estas profecías, hay otras personas que manejan, ¿cierto? O desarrollan el mismo temple, el mismo carácter cristiano, o que nosotros decimos cristiano, pero el carácter de Dios en sus corazones. Y eso demuestra que Dios también pone personas idóneas, ¿cierto? Acompañando a las personas que deben liderar. Bueno, todos estos procesos se van viviendo a través de lo que nosotros estudiamos en el proceso del, que es básicamente historia. Todo lo que estamos aquí viviendo en este tema narrativo es historia, son hechos ciertos, hechos que ocurrieron. Después vemos la locura real. Se vuelve loco el rey y termina, ¿cierto? Como un animal. Bueno, ahí no sé si se nota bien en la imagen, pero dice que vagaba por los campos y comía de lo que encontraba. Así de sencillo. A lo mejor está puesto de una manera mucho más romántica, decir que comía hierbas. Pero dice que se alimentaba de lo que encontraba, estaba loco. Pero todo esto va mostrando que Dios es justo y que Dios es soberano y que Dios tiene el control de todas las cosas. Esos son los temas teológicos que uno debe traer, ¿cierto? Cuando estudia un libro. Uno, lo primero que debería empezar a anotar, si tiene una libreta, ¿cierto? Para llevar su registro de observaciones, es cuáles son los aspectos teológicos que uno encuentra, y los atributos o las doctrinas que va encontrando en los textos que va, ¿cierto? Escudriñando. ¿Y qué podemos sacar de positivo, por ejemplo, dentro de la locura real? ¿Alguna doctrina? hola. ¿Qué se le ocurre a ustedes? Yo creo Algo que que uno dice, sí, la Biblia habla de esto. Raquel. después de la locura, buenas tardes profesor y a mis compañeros, después de los 7 años de Buenas tardes. locura, él pudo glorificar el nombre de Dios porque él lo sanó. Nadie más que Dios lo pudo haber sanado. Esa Ya, fue, yo creo que una lección. Dios mostró todo su poder y toda su soberanía sobre el rey. muy bien. Ahora, es muy asertivo lo que tú dices, ¿cierto? Aquí vemos cómo Dios actúa y no hay quien se pueda oponer, porque estamos hablando del rey, estamos hablando del emperador, que hasta él Sí, cayó, ¿cierto?, bajo la mano de Dios y tuvo que reconocer que Dios es Dios. sí, Ahora, obviamente cuando él vuelve en sí, saca estos decretos y reconoce que el Dios por sobre todos los dioses es el Dios de los judíos. sí. Entonces, es una declaración potente, Lo tuvo que más cuando es reconocer. el emperador, ¿cierto? El emperador, y el que no hacía caso tenía penas de muerte. Entonces, esto es lo que va narrando. Ahora, esta narrativa que tiene Daniel, quizá es un poco difícil de contrastarla con algunos escritos o algunas evidencias que podamos encontrar en Babilonia. Pero la tradición es lo que pesa, ¿ya? La tradición judía, de los relatos, ¿cierto?, que hay de estas situaciones que le dan valor, digamos, al texto inspirado. Y aquí llegamos a un punto bien simpático, la escritura en la pared. ¿Le ha llamado alguna vez la atención lo que dice el texto respecto a la escritura en la pared? ¿Le llama la atención o no? A mí siempre me llamó la atención una cosa, que dice que Dios escribió con una mano en la pared, escribió una cosa, y parece que cuando lo lee dice otra. Parece que no son las mismas palabras. ¿Le llama la atención o no? No se han fijado. Dice otro estudiante. Voy a decir 4 versículos en la Biblia. ¿Dónde está? La escritura está en el capítulo 5, ¿sí o no?
nunca se me ha olvidado que dice Neme, Neme, Tekel, Tekel, Uparsin. Sí, ¿Sí o no? sí. Pero parece que cuando lo explica dice otra cosa. Pareciera ser. A lo mejor yo estoy equivocado. El verso 24 dice, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó de la escritura que trazó es Neme, Neme, Tekel, Tekel, Uparsin. Y después empieza a decir, con todo Dios el reino, Neme dice, con todo Dios tu reino, y lo ha puesto fin. Tekel pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, le dice Pérez, tu reino ha sido roto y ha dado a los medos y a los persas. No dice Uparsin, dice Pérez. ¿Sí o no? Verso 24 al 29. Por ahí se van a dar cuenta, si que lo tienen. Ya. Ahí es probable que el texto, lo que mencione, ¿cierto?, es la escritura que logra traducir Daniel por la revelación de Dios. Ahora, hay que entender que probablemente se escribe en un idioma, ¿cierto?, y se interpreta en otro. Es por eso que hay una diferencia ahí en el texto, ¿ya? Para que lo tengan presente. Lo importante no es la diferencia en el texto, sino es el peso del juicio. Y volvemos a hablar que este libro, lo que menciona, es que Dios juzga, ¿cierto?, a las naciones, lo juzga a todos, a las personas y a los reinos. De allí está hablando en esta porción narrativa de este juicio, ¿cierto?, que es escrito en una pared. Y aquí hay un tema sobrenatural, ¿ya? Ya no tenemos a Nabucodonosor, sino que un descendiente de él que está gobernando, y esta persona parece que no tenía ninguna afinidad con su padre. O sea, nunca le hizo caso a todos los mandamientos y ordenanzas que mandó a decretar. Y aquí, hasta aquí vamos viendo todo un proceso, ¿cierto?, en narrativo que termina con Daniel en el foso de los leones. Pero cuando entramos al foso de los leones, nos encontramos con otro rey. Y si se dan cuenta, en un par de capítulos pasamos de la locura real, con Nabucodonosor, la escritura en la pared, con un descendiente de Nabucco, y luego al foso de los leones. ¿Cuántos capítulos han pasado? Uno. Desde la locura real, desde el capítulo 4 al 6. Mm. Y la pregunta, ¿cuántos años han pasado? Desde que el rey se volvió loco, a que Daniel fue llevado al foso de los leones. ¿Están así lineal como se ve en la Biblia, de un día para otro? No. Unos 40. No, ¿cierto? Entonces, esas son las cosas a las cuales uno debe poner atención cuando estudia la palabra. Que de un versículo a otro, hay veces que pasan días, semanas, meses o años. Entonces, ahí es donde uno también debe detenerse cuando las ideas cambian. Cuando se está hablando de una idea y cambia a otra idea, y uno debe preguntarse de inmediato, ¿cuánto tiempo ha pasado entre lo que narra, ¿cierto?, el escritor, de esta idea que ha puesto, ¿cierto?, ha plasmado en la escritura, y después pasa a otra? Porque eso nos permite a nosotros ver que el proceso, ¿cierto?, de intervención divina, que es reflejado en lo escrito, no necesariamente tiene cortos plazos, pueden tener muchos largos plazos. Y aquí, por ejemplo, desde la locura del rey a pasar de la escritura en la pared, tienen que haber pasado varios años, si mal no recuerdo, Raquel dijo 7 años, por ejemplo, en el caso de la locura del rey. Pero mientras el rey estaba loco, alguien gobernaba. Entonces tiene que ser un descendiente. Entonces ahí vamos viendo cómo se va manejando la historia y cómo va avanzando. Y debemos considerar que el texto de Daniel lo que está cubriendo son 70 años de historia. Entonces, ¿quién puede cubrir 70 años de historia en 12 capítulos? Muy poco. Entonces se saca las cosas más relevantes, y hay cosas que a lo mejor nunca vamos a saber y a lo mejor también tenían su grado de importancia. Pero para el escritor inspirado solamente ponen los hechos importantes. Todo este tema narrativo, todo esto que son relatos históricos, ¿cierto?, obviamente plasmado por la intervención de Dios,
tienen un sentido. Y este sentido es que debe ser plasmado en las personas que quedan, ¿cierto?, bajo el dominio de estos reyes invasores, que ellos tienen una identidad. Y esto es importante porque el conocimiento de la escritura a cada persona le da una nueva identidad, ¿ya? Uno se identifica con algo. Y esto que está ocurriendo aquí pareciera ser que no son cosas extrañas a la nación, ¿cierto?, que está en cautiverio. Y es por eso que es importante, porque estas manifestaciones lo que hacen es darle valor y acompañar a la nación en tiempos de esclavitud y ver que su Dios sigue actuando, que su Dios nunca lo ha abandonado. A pesar de que están en disciplina, Dios no lo abandona. Entonces, estos hechos, aunque sean esporádicos, ¿cierto?, no sean tan de todos los días, las pruebas que son manifestadas y cómo Dios salva, ¿cierto?, a las personas, esto lo que está mostrando es que Dios también deja de ver, deja de manifiesto, ¿cierto?, que su poder sigue actuando, Él nunca ha perdido el control. De eso habla, digamos, esta situación narrativa. Entonces, si uno le da un enfoque con un poco de profundidad, Dios está formando un nuevo carácter. Y el nuevo carácter es para que ellos se identifiquen de una manera más plena con su Dios, ¿cierto?, y con su nación. Entonces, ¿por qué los sueños? ¿Por qué el horno? ¿Por qué la locura? ¿Por qué los textos en la pared? ¿Por qué Daniel en el foso de los leones? Simplemente para formar o moldear un nuevo carácter, no solamente en estas personas que lo están viviendo, sino en todas las otras que están mirando lo que ocurre, ¿ya? Si ustedes toman el libro de Esther, que es considerado también un libro dentro de lo histórico, van a dar cuenta que es un pueblo que está viviendo en la cautividad, que tiene acceso a ciertos beneficios, y va narrando situaciones de cómo Dios actúa incluso en medio de esa situación, para mantener vivo el espíritu de la nación que Dios escogió con un propósito específico: ser luz a las naciones. Esto es básicamente, haciendo un recuento bastante rápido, de los primeros 6 capítulos del libro de Daniel. Este es como hacer el cuento corto, ¿ya? Pero también tenemos, por otra parte, todo lo que es el género de la apocalíptica, ¿ya? Todo lo que son las revelaciones de los tiempos futuros, del tiempo final. Y aquí ya la cosa se pone difícil, porque este género literario no es un género judío, es un género netamente babilónico. Los babilonios no recuerdo cuáles, pero tienen varios textos que tienen este corte apocalíptico de cosas futuras que van a ocurrir. Y de hecho debemos considerar que ellos mismos son los que promovieron el tema del horóscopo, ¿ya? De mirar la estrella y tratar de descubrir qué viene más adelante, qué ocurre en el futuro. Si bien la astronomía básica que ellos desarrollaron después se pervierte en la astrología, ¿cierto? En el estudio de los astros, pero con un sentido, ¿cierto?, básicamente más idolátrico, ¿ya? Y estas son las cosas que Dios los lleva a ver al pueblo de Israel, ellos que son una nación que tiene una constitución, tiene un código, ¿cierto?, civil, si podríamos llamarlo, una constitución de su país, a compararse con otros, cómo ellos actúan. Y estas cosas son las que a ellos también les genera este choque, un rechazo con esta cultura, pero hay otras cosas que sí las toman y la integran, digamos, a su nueva forma de vida. Y lo que han integrado es la literatura apocalíptica. Y aquí nosotros vamos viendo, ¿cierto?, estas visiones de las bestias. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuáles eran las 4 bestias? ¿Se acuerdan? Los reinos, ¿Ya? ¿Y cómo son presentados? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, no? ¿Cuáles eran los animales que lo representaban? león, Verso ¿no? 4 del capítulo 7. El león, León, Era un león el y tenía águila, alas ya, alas de águila. ya. ¿Qué más? Eh,
Un oso. El oso también. ¿Ya? Después un leopardo, Sí. Leopardo. ¿cierto? Sí. Sí. ¿Cuál es el último? em, La bestia con hierro. un carnero. La bestia que tenía 10 cuernos. Ya, una bestia rara, ¿cierto? Una cosa Sí. rara. Bueno, básicamente cuando uno estudia, digamos, y trata de darle una interpretación a estos textos apocalípticos, lo único que le está mostrando Dios a Daniel es la forma de actuar de los emperadores, ¿ya? Cuando uno hace un análisis profundo de cómo se desarrollaron estos imperios, el imperio babilónico, ¿cierto? Fue sobre todo los imperios más grandes, el más potente, el más, no sé, porque cubrió más espacio seguramente. Bueno, los romanos cubrieron más espacio, pero para su tiempo ellos fueron algo distinto, ¿ya? Después nos habla de un oso, ¿no? ¿Cuál es el Sí. segundo? Ya no me acuerdo. ¿Y por qué un oso? ¿Ustedes saben cómo se mueven los osos, no? Se mueven lento. Mm. Y el desarrollo, ¿cierto? O el ejercicio de este imperio es como un imperio que se mueve lentamente. Entonces, lo que va representando en las figuras que va en es el actuar del imperio, ¿ya? El imperio babilónico actuó pero como un león, ¿cierto? Y no solamente un león, sino un león con alas, una cosa que era devastadora. Después tenemos un oso que aplica la fuerza, es lento, Aquí pero me salió mucha como, fuerza. me salió push. Muchos cayeron bajo los buhoneros Me duele persas mucho. por los asedios, porque tenían paciencia, eran feroces y duros en su manera de actuar. Y después tenemos al leopardo. ¿A quién representa el leopardo? El imperio griego, un imperio que duró muy poco Mm. en cuanto a su cobertura a nivel mundial. ¿Ya? Por eso que es un leopardo, porque se movió muy rápido. Si mal no recuerdo, Alejandro Magno empezó a gobernar su imperio como a los 18 años, si mal no recuerdo, y murió como a los 33. Murió joven. Fueron pocos años los que él estuvo, digamos, a cargo de un imperio. Pero su expansión por el mundo fue muy rápida, fue veloz. Él atacaba rápidamente. Tenía una maquinaria militar que le permitía actuar rápido. Y no solamente eso, sino que ellos afectaban culturalmente al resto de las naciones. Entonces, esto lo hacían muy rápido. Y esto también va a mostrar, digamos, el camino que van pavimentando los imperios para la llegada del Mesías. Y por último, ¿cierto? La representación de la última bestia, que habla del Imperio Romano. El Imperio Romano formado en la cuna de 10 montes, creo que son, en Roma, ¿ya? Y que cada monte poco menos que representado casi por el Senado, por eso están los cuernos, las autoridades que están representadas. Es difícil entender cómo alguien podría vislumbrar, ¿cierto?, el nacimiento de alguna nación bajo ciertas características tan específicas. Y de ahí viene el tema de todas estas figuras que se llaman apocalípticas, que son figuras raras, pero que hablan del futuro, pero que se van a consumar y demuestra que son perfectas en cuanto a su imagen, ¿ya? Y eso es lo que va a empezar a narrar Daniel. Ahora empieza con esta narrativa y probablemente todo este género no es de 7 años en Babilonia. Probablemente todo esto se va a desarrollar dentro de una plena madurez de Daniel y de haber adquirido todo el conocimiento de la literatura, ¿cierto? De todo lo que es la escritura de los babilonios, lo cual va a afectar obviamente también a la nación cuando vuelve. Porque eh, si bien el idioma oficial del pueblo judío, antes de salir de Jerusalén, si mal no recuerdo, era el hebreo, ¿ya?
Y el hebreo era un idioma solamente de las castas sociales altas. Pero cuando vuelven afectados por el arameo, que era el idioma de los babilonios. Entonces hay una mezcla en esto. Y si bien tienen casi un origen muy, muy semejante, acuérdense que ¿de dónde venía Abraham? ¿Se acuerdan de dónde venía? ¿Cuál era su nación, su lugar de origen? Ur. ¿Cierto? En un lugar, ¿cierto? Del imperio mesopotámico. Allá en Babilonia, por allá. Entonces, el idioma es algo particular, probablemente con una misma raíz. Creo yo que es como comparar que a un chileno lo tomen y lo lleven prisionero a Brasil. El idioma es distinto, pero es entendible. ¿O no? Porque la raíz es la misma. Entonces lo mismo pasa y eso también afecta a la cultura y la literatura y todo también va quedando plasmado en los nuevos escritos. Bueno, avanzamos. Hermano Estaba diciendo los Moisés, carneros. una ¿Sí? consulta. ¿Mi hermana Marcela? Sí, sí. Lo que pasa es que yo Cuénteme. quería consultarle porque igual, bueno, uno ve otros predicadores, por ejemplo, este que es bien conocido, se me olvida el nombre, pero en cuanto a la figura aquí de los Alducín, era así. Entonces, en cuanto a la figura de aquí de las bestias, que él le da la figura de que a la actualidad de hoy, de que la figura, por ejemplo, ese que se parece al oso sería Rusia, y que le da Ya. eso, ¿cómo lo llevaríamos nosotros? O sea, en este caso, ¿es o no es? Esa es mi consulta, en Ya, realidad. mire. ¿Es ¿Sabe? real Es que hay o especulación? hay una frase que es vital para entender toda la apocalíptica del libro de Daniel. Y Daniel dice que todas estas cosas son la visión de los últimos tiempos. ¿Cómo la ves? Entonces es fácil decir, la Unión Soviética se parece a esto. Y muchos predicadores caen en este juego de transformar estas visiones en alegorías. Cuando uno dice, la Biblia dice esto, que significa tal cosa, cuando la Biblia no lo dice. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, que estos imperios que se van a manifestar o estos poderes, ¿cierto?, del último tiempo vienen de aquí, vienen de allá. Y a lo mejor puede ser, pero la Biblia no dice con certeza quiénes son. Solamente da rasgos. ¿Y por qué? Porque hay algo que se considera como proceso cíclico, ¿ya? Y uno cuando estudia un poco de historia se da cuenta que la historia como que se va repitiendo, viene en ciclo. Entonces es fácil interpretar y decir, esto calza con esto. Claro que calza, porque el género humano, ¿cierto? Hay un sello en él que es evidente y se llama pecado. Y todas las naciones, todos los pueblos van repitiendo el ejercicio del pecado. Entonces es fácil que cuadre, ¿ya? Ahora, ¿qué sacamos nosotros como estudiantes de la Biblia? Sacamos enseñanza, lo que llamamos doctrina. Sacamos lo que es la teología, que dice la Biblia de manera específica respecto de algo. Y eso es lo que nosotros debemos interpretar. ¿Por qué? A lo mejor me voy a adelantar un poco. Porque cuando uno estudia escatología, ¿ya? Uno sabe que hay cosas que van a ocurrir en los tiempos finales. Pero lo que uno no sabe es cuándo van a ocurrir. Pongámonos en el año 1940 y analicemos toda la situación mundial, Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántos dijeron que era el fin de todos los tiempos? ¿Cuántos habrán tenido a lo mejor la certeza de creer que se estaba manifestando lo que decía el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel y algunas cosas de Ezequiel? Porque calzaban dentro, pero resulta que la Segunda Guerra Mundial pasó. Y se genera un nuevo orden y el mundo sigue funcionando. Hoy día, bueno, esto ya a lo mejor me voy a decir un poco el tema, pero hoy día ya hay analistas que están diciendo que el orden mundial cambió con la pandemia, porque cambió la situación económica, cambió el tema de la seguridad, los empleos cambiaron. Porque nadie puede negar que en Chile cambiaron los empleos de un día para otro.
¿quién pensaría estar haciendo teletrabajo? Y hoy día es algo masivo, o sea, no son pocas personas las que hacen teletrabajo, son muchas. Y cambió el escenario. Entonces todo ha cambiado. Entonces podríamos hablar de todo un proceso de cambio. Y alguien, a lo mejor algún iluminado por ahí encuentra algún escrito apocalíptico y dice, esto es el fin de los tiempos. Entonces, uno en ese sentido no puede ser tan arriesgado, ¿ya? Lo que sí puede sacar principios y visualizar la esencia, ¿cierto? Los conceptos que están ahí, decir, estas situaciones se dan en estos escenarios. ¿Y cuáles son las enseñanzas que uno debe sacar? ¿Ya? Más de saber si está viviendo los últimos tiempos o no. ¿Ya? Lo mismo que el libro de Daniel. Identidad, que Dios tiene a todos bajo juicio, que ninguno se le arranca, nación ni persona. Y esto es lo que dice el libro de Daniel. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque dentro de esta narrativa apocalíptica también se habla de algunos otros temas como el que viene ahora, las 7 semanas. Y lo que visualiza Daniel, por ejemplo, son procesos. Entonces hay teólogos que han hecho calzar estos procesos de la semana para decir que este es la forma en cual se va a manifestar, ¿cierto?, el desarrollo de los últimos tiempos. Pero también otros tomaron este mismo proceso y dijeron, estas 7 semanas son la manifestación del Cristo. Y calza perfecto. Porque ellos dijeron, las 7 semanas son tantos años multiplicado por tantos, y calza. Y da los ciclos perfectos. Calzan justo. Entonces, cuando uno habla de profecía, uno debe tener cuidado. Primero, porque hay profecías que tienen un solo cumplimiento. Hay profecías que tienen varios cumplimientos. Pero las profecías, en su pleno, o sea, en su manifestación plena, tienen un solo cumplimiento. Y casi todas esas tienen el cumplimiento en Cristo. Entonces, alguien no puede decir que una profecía, por ejemplo, ya se cumplió. Y con eso se acabó. Porque uno no sabe si ese mismo concepto, esa misma estructura, no las mismas personas ni las mismas situaciones, se manifiesta de manera casi perfecta en otras situaciones y se dan los mismos resultados. Y para esto voy a tomar algo que a lo mejor debería haber mencionado con respecto a Ezequiel. El libro de Ezequiel menciona algunas situaciones de retorno, ¿ya? De algunas situaciones bélicas, si mal no recuerdo. Y el pueblo israelita, ya hablo de la nación, no estoy hablando de los religiosos, sino que la nación de Israel consideró estos elementos cuando se provocó la guerra de los 6 días, 6 o 7 días. Cuando 7 fue días. atacado Jerusalén, 7 días, fue atacado eh, cuando estaban celebrando el día de Yom Kippur, que es un día en que los judíos no hacen nada. Ellos se repliegan en sus hogares, celebran sus ritos, sus ceremonias, y tienen este día de pedirse perdón mutuamente y no salen a ninguna parte y no hacen nada. Pero los árabes fueron y los atacaron. Cruzaron el estrecho de Arabia, no me acuerdo cuál, pero el que separa Egipto de lo que es la península arábica, y atacaron. Y dentro de toda la desgracia que ocurrió, teólogos y estudiosos de la palabra israelita dijeron que eso correspondía a un juicio de Dios que estaba escrito en el libro de Ezequiel. Y tomando esa evidencia, ellos fueron y atacaron. Y la guerra duró poco. Y ocurrieron hechos sobrenaturales, que es la intervención divina, y que están dentro de los escritos de la nación judía. Que los árabes huyeron cuando ellos contraatacaron a los judíos, porque ellos dijeron que vieron ángeles bajar del cielo a pelear contra los árabes. Si no me cree, googleelo, lo van a encontrar. Cuando Moshe Dayan, el gran general de este proceso de la guerra de los 7 días, él fue y tomó las alturas del Golán y invadió Siria, si mal no recuerdo, y quitó terreno. Y también hay profecías que dicen que eso iba a ocurrir. Pero esa profecía se cumplió hace muchos años atrás y se vuelve a dar la misma situación, y ellos consideran que esa profecía, con un carácter escatológico futuro, tiene un doble cumplimiento. La pregunta es, ¿tendrá un tercero? ¿Tendrá un cuarto? No lo sabemos.
porque eso entra en la soberanía de Dios. ¿Qué nos queda a nosotros? Los principios, los valores y la enseñanza que la Escritura nos da. Por eso que es bueno estudiar las posturas que desarrollan algunos teólogos. Yo puedo quedarme con alguna postura y porque me gusta, o simplemente porque la encuentro lógica, pero no por eso voy a atacar al que tiene otra postura. ¿Ya? Por eso que lo esencial del estudio de la Escritura es extraer sus principios, sus valores y su enseñanza, más que encuadrarse en un bosquejo, en una estructura, porque muchas veces la estructura terminan atrapando a quienes desarrollan la misma estructura. Bueno, dentro de este proceso escatológico está el tema de las 7 semanas, como les decía antes, y bajo algunas posturas dicen que lo que representa, ¿cierto?, es al Mesías, cuándo iba a llegar, cuándo se iba a manifestar su ministerio, su muerte, ¿cierto?, y su resurrección. Y hay una postura que dice que eso es para los últimos tiempos. Y eso me cuadra, por ejemplo, con el hecho de que el libro de Daniel dice que estas visiones son para los últimos tiempos. Entonces yo no puedo sacar de contexto lo que él dice. Ahora, entonces, a lo mejor esta profecía de las 7 semanas tiene un doble cumplimiento y quién sabe si tiene un tercero. Entonces, ahí es donde uno debe tener cuidado y para eso uno debe estudiar de manera honesta la Escritura y no torcer los versículos. No decir que la Biblia dice una cosa cuando no la dice. ¿Ya? Y ahí es donde muchos se han equivocado y también han aparecido sectas, ¿cierto? Han aparecido agrupaciones que han desviado su atención porque a algún punto que ellos encontraron en la Escritura y le dieron una interpretación distinta. Ese es el tema. Por eso que la apocalíptica tiene su estructura y su forma de estudio, ¿no? No hay llegar y ponerse a hacer cuadritos como yo vi un par de veces que llegaban unos hermanos a la plaza de armas con unas láminas que hablaban de escatología y hablaban de la bestia y de este y del otro y este fulano y este sultano y este merengano. Yo escuché a una persona de renombre en mi iglesia, un predicador de otro país. No voy a decir quién es para no afectar a nadie. Y él decía que, por ejemplo, el rey de España, el sucesor, ¿no? El que anda cazando elefantes, él era anticristo. Y tenía todo un estudio hecho, ¿eh? Y indicando que él tenía rasgos judíos, que tenía antecedentes de familia judía y todo lo demás. Y hasta el día de hoy no suena ni plana. Pero él lo creía. Y yo, ¿qué le puedo decir? Lo que dice Juan, muchos anticristos vendrán, muchos, no pocos. Y es ahí donde uno debe filtrar. Entonces, ¿cómo lo identifica? Por lo que dice la escatología, por ese comportamiento, por la enseñanza que yo saco, digo, esto cuadra. Entonces yo debo tener cuidado con estas situaciones. Es para eso, para estar alerta, no perder, digamos, de vista en lo esencial que es a Cristo, bajo nuestro entendimiento y que nosotros hoy tenemos una revelación mucho más plena. Pasando al otro tema de la apocalíptica, vemos que aparecen los ángeles o el ángel, aparece la desolación, ¿cierto? Ya el juicio final y el tiempo del fin, que la tierra será consumida. Ahora, yo les puedo hacer una pregunta. Hablamos de los tiempos finales, que el tiempo se acaba. ¿Y qué dicen los climatólogos? Los que hablan del clima, del calentamiento global. ¿Cuál es el mensaje que ellos tienen? Que se va a acabar el mundo rápidamente. ¿Ya? ¿Cómo? Se está derritiendo todo prácticamente, porque ya no hay agua. O sea, no es bueno el panorama en realidad. No es bueno. El tema es que no sabemos cuándo, ¿cierto? Bueno, cuando uno habla de apocalíptica, por ejemplo, y después se va al Nuevo Testamento y lee el Apocalipsis, parece que muchas de las situaciones que estamos viviendo hoy día calzan con lo que habla de estos tiempos finales, ¿cierto? Porque hay cosas que están ocurriendo que antes no ocurrían, a vista de lo que es el ser humano, de nuestra cultura y de nuestra historia, pero no sabemos qué pasó antes. Ese es el tema.
Porque los científicos han descubierto que hay glaciaciones, hay movimientos megaterremotos, y eso siempre ha ocurrido. El tema es que no hay registro y no hay memoria, solamente a lo mejor un par de leyendas, algunos mitos, que pueden ser ciertos. Yo no digo que no sean ciertos, pueden ser ciertos, pero no tenemos más antecedentes. Entonces, ahí es donde también aparecen los falsos profetas, ¿ya? Cuando dicen que hay que hacer tal cosa, hay que hacer esto, ¿cierto? Y hay que cuidar el planeta. El tema es que por mucho que cuidemos el planeta se ha destruido igual. Ahora, eso no significa que lo tratemos mal, porque en Génesis nos habla, ¿cierto?, la escritura, que el hombre debe ser el administrador del planeta y debe mantenerlo, no destruirlo. ¿Ya? Entonces, cuando uno toma todas estas ideologías, ese es el problema. Y las lleva a la Biblia, hay gente que tuerce la escritura haciendo ideologías. O sea, ideas que se le ocurren y las transforman en teorías, cuando no tienen asidero y no tienen fundamento. Hay mucha gente que toma la literatura apocalíptica para desarrollar ideologías. Y eso es peligroso, porque pueden terminar haciendo herejías. ¿Ya? Ahora, nosotros a la luz de los escritos, vemos que hay situaciones que ya se han manifestado. Por ejemplo, el de las 4 bestias, de acuerdo a lo que en el texto bíblico nosotros hemos visto que esto se consumó, ¿cierto? Los 4 grandes imperios, ¿cierto? Y después del imperio romano, que hay algunos teólogos que dicen que hasta el día de hoy el imperio romano tiene su dominio. Y básicamente es por la cultura, ¿ya? Ellos tenían hasta cultura del consumismo. ¿Les suena o no? Consumismo, ¿no? Algo raro, ¿no? No hay nadie que esté esperando que se abran los malls para correr para allá, ¿cierto? Bueno, por algo se llaman mal, con dos L. Se pronuncian mall, pero son mal. Es un mal. Bueno, todas estas situaciones que nosotros vemos, ¿cierto? Mal interpretadas desde la Biblia pueden llevar, ¿cierto?, a provocar un caos y destrucción en lo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y es por eso que hay que estudiarlo de manera seria, ¿ya? Y obviamente uno nunca tiene que quedarse con una pura postura, tiene que tratar de leer lo más posible y uno sacar de lo mejor, ¿cierto?, que pueda entregarle algún estudio y desear lo que para usted no es bueno. ¿Ya? Yo no me caso con ninguna postura. Yo prefiero casarme con lo que dice la Biblia, ¿cierto?, y creer que Dios es justo, que Dios es soberano y que Él ejerce juicio sobre todas las naciones y sobre todos los seres. Por ende, debemos someternos al Señor. Resumiendo un poco el libro de Daniel, cortito. Eso es a grandes rasgos lo que es el libro de Daniel, ¿ya? Ahora, el enfoque y la profundidad que usted quiera darle va a depender solamente de su entusiasmo y sus ganas de aprender algo más. Yo más allá de eso no le puedo ayudar porque el tiempo nos acaba, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna observación? ¿Algún comentario? ¿Alguna queja? Yo tengo un comentario. Buenas noches. Hola, Marquito, te bendiga. Sí, pasa que comparaba Daniel, y lo que pasaba con nosotros en cuanto a la peste, al COVID de hoy en día, y muchos se levantaron diciendo, esta es la enfermedad del fin del tiempo, y va a morir todo, y un montón de cosas más. Pero yo hice una comparación con las pestes anteriores que pasaron aquí en Latinoamérica, incluso en América, y fueron, pero devastadoras comparado a esto. O sea, no sé, por la peste negra, la fiebre, no sé cuánto, y otras enfermedades más que Española. caos acá en nuestro país, incluso gente muerta en las calles ahí, esperando que pasara la carreta para ponerla arriba, el cólera, por ejemplo. Entonces uno compara La polio. Claro, compara el tiempo, es como algo cíclico, en cierta forma, igual algo que siempre está ocurriendo, y la advertencia de Dios, ya sea en el tiempo de Daniel, el tiempo de hoy día, es la misma. O sea, no porque suceda esto, es el fin de los tiempos. Yo he escuchado a muchos predicadores que esta pandemia era, mañana venía el Señor porque ya con esto lo vimos todo. Y ha pasado ya 8 o 9 meses y todavía no pasa nada. Pero esa comparación me venía a la mente. Entonces, claro, a Daniel en cierta forma igual el libro ahí menciona los términos de estos ciclos, de estos imperios, y claro, fue el fin del tiempo para ellos.
prácticamente destruidos todos. Bien, gracias Marco, gracias por tu observación. Bueno, a eso yo quería apuntar, creo que lo dijo mejor Marco, ¿cierto? El hecho de que uno debe estar atento. Por ejemplo, lo que él decía de esta fiebre, y por ahí un estudio salió que cada 100 años se repite una de estas grandes pandemias, y parece que es cíclico, quizás por desgaste, no sé, por cambio de costumbre, ahí sabe. Pero hoy día estamos expuestos más que antes. ¿Ya? Y estamos expuestos porque cualquier cambio que se produce en un país hoy día afecta a otro. Antiguamente, no sé, pues había un terremoto en Francia y nosotros nos enteramos en el 1900 como 2 meses después. Hoy día es online. Yo de repente converso con personas y están a cientos de kilómetros y estamos hablando en línea, conversando. Entonces, los tiempos cambian. Pero lo que no cambia son los principios. Y eso es lo que nosotros debemos atesorar, los principios de la Escritura. Y los principios que están en las profecías de Daniel, hay que considerarlas, porque siguen vigentes. Sigue vigente el hecho de ser fiel a Dios, que es lo que representa, ¿cierto?, los primeros 6 capítulos, la fidelidad a Dios. Y como Dios, también Él es fiel con los que son fieles. Y el otro, ¿cierto?, lo que es apocalíptica, también muestra que Dios es soberano, es justo, es todopoderoso, Él tiene el dominio de todo y Él es dueño y señor de la historia. Y Él la escribe, ¿cierto?, a través de los hombres, pero Él escribe. Y esas son las cosas que nosotros debemos atesorar y ver que tenemos un Dios que nada escapa de su control. Bueno, avanzo para poder terminar. Y vamos con lo último, que es los bosquejos. Estos son bosquejos que no están detallados, chiquillos. Si ustedes dicen, uy, qué cortito el bosquejo, no, porque las separaciones que hay entre medio yo las saqué a lo largo. Pero el bosquejo del comentario siglo XXI del libro de Daniel nos habla del reinado de Dios y la fidelidad de sus siervos. Después, en el capítulo 2 dice el reinado de Dios al someter a los reinos. ¿Ya? Él está haciendo juicio sobre los reinos. Después dice el reinado de Dios en las pruebas difíciles. Cuarto, el reinado de Dios humilla a Nabucodonosor. ¿Se dan cuenta que los textos son parecidos? Que Dios reina. Parece que es el tema de los primeros 6 capítulos, Dios reina. Después dice, el reinado de Dios al quitar a Belsasar. O sea, no hay nadie que se pueda oponer a Dios. 6, el reinado de Dios sobre las bestias salvajes. ¿Ya? El reinado de Dios sobre los reinos bestiales. Y aquí cambia. Y aquí empieza la visión apocalíptica. Reinos bestiales, la figura de las bestias. El reinado de Dios dura para siempre. El reinado de Dios fortaleciendo la profecía y la oración. ¿Ya? Así se vive en el reino de Dios. 10. El reinado de Dios sobre toda la historia. Parece que eso lo había dicho. Y por último, el reinado de Dios y el reposo de sus siervos. Esto es lo que va mencionando el libro de Daniel, es un bosquejo. Las divisiones internas de cada capítulo que está bosquejado aquí no las puse. Si ustedes lo buscan en el comentario bíblico siglo XXI, lo van a encontrar detallado. Pero ahí está el macro, ¿ya? Y yo tengo un bosquejo que es cortito, ¿ya? Como dicen la versión del flojo, ¿ya? Que es el bosquejo guía práctica para entender a los profetas de la Biblia. Y es tan práctico el hermano, yo lo encuentro interesante. Dios gobierna a las naciones y sus siervos, va del capítulo 1 al 6. Y después, Dios gobierna sobre su pueblo en tiempos malos. Y del 7 al 12. Hace 2 grandes títulos. Y si se dan cuenta, los 2 bosquejos hablan de lo mismo, del gobierno, del reino, de la soberanía de Dios. Entonces, ¿de qué habla el libro de Daniel? Les pregunto yo a ustedes. Comparando estos 2 bosquejos. El gobierno de Dios. De que Dios Del pueblo de Dios. reina. Que Dios reina en todo lugar. Reina en todo lugar. ¿Cierto? Entonces, ya tenemos claro, ¿cierto?, un principio básico y fundamental del libro de Daniel. Y eso atesórelo, que Dios reina. Por sobre los gobiernos y por sobre las personas. ¿Ya?
Entonces, ahí ya tienen un primer acercamiento. Si alguien quiere, dentro de los ensayos que hay, quiere tomar el libro de Daniel, ahí tiene un buen punto, ¿cierto? La soberanía de Dios, o Dios gobierna por sobre todas las cosas, y ahí puede plantear todas las situaciones que han pasando y Dios sigue gobernando. Dios nunca te lo cuenta. Y ahí pueden hacer un buen comentario si quieren, un buen estudio, un ensayo, si ustedes estimen conveniente, o hacer un buen sermón, ¿ya? De esos sermones que me gusta escuchar a mí me gusta escuchar los sermones largos, bien explicados. No me gustan los sermones de 5 minutos. Entonces, eso a grandes rasgos, y de aquí cerramos el ciclo y se acaba todo el estudio de profetas, incluyó profetas menores y profetas mayores, y espero no haber